¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Tribuna, en este nuevo año que empezamos con muchas informaciones para compartir con ustedes. Gloria de la Gracia, una vez más, está por el interior en misión de trabajo, así es que nos estará acompañando desde la próxima semana. Bueno, cambia el año, cambian las cosas, las informaciones siguen. Una noticia que ya se desataba a finales del año pasado, en diciembre, tenía que ver con el caso Arron Martí. Es un tema que estaremos viendo ampliamente para entender el caso y las implicancias. También nos estará acompañando más adelante el viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación, Fabián Domínguez, para hablar sobre el IRP. ¿Te toca pagar el IRP? ¿Cuánto estás ganando? ¿Vendiste una casa? ¿Ganaste eso que solo pasa en las películas? ¿Una herencia? ¿Tenés que pagar? Bueno, es lo que nos estará hablando más adelante Fabián Domínguez, viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributaciones. Y también hoy queremos hablar sobre las nuevas tendencias en recursos humanos, cómo están la búsqueda de recursos humanos, qué es lo que se busca hoy por hoy, gente capacitada, gente que esté aliada a la tecnología, entre otras cosas. Es lo que estaremos hablando más adelante con el consultor Emilio La Rosa. Y como hablamos al inicio de Tribuna, bueno, un caso que realmente ya se viene hablando días atrás y que tiene que ver con los casos Juan Francisco Arron y Anuncio Martí Méndez. Bueno, en este caso es un proceso que Paraguay estuvo respondiendo en tiempo y forma durante los últimos 15 años que duró el proceso en la Comisión de Derechos Humanos. Hay varias palabras que queremos ir entendiendo y por eso agradecemos el tiempo, la presencia al fiscal o al agente fiscal alterno en el caso de Arron Martí, Ricardo Merlo Faela, a quien agradecemos la presencia. Gracias por estar aquí, fiscal. Gracias a vos por la invitación y estamos a disposición para aclarar todas las dudas que tenga la ciudadanía. Justamente nos ponemos en el lugar de la ciudadanía, ¿verdad? Que se pregunta, salió nuevamente al tapete, ¿qué había pasado con estos? ¿En qué condición estaban Arron y Martí para el Paraguay? Y hoy, ¿qué es lo que pasa con esta demanda al Estado paraguayo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, César, un poquito de historia. Sí. Hacia el año 2002, cuando se les detiene a Arron y a Martí, ya la Comisión Interamericana instaura una medida cautelar para que no se les prive de su libertad. Por otro lado, en el 2004, las hermanas del señor Arron presentan una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es, diríamos, la instancia que evalúa estas peticiones, o podemos llamarle denuncias en forma menos técnica, contra el Estado paraguayo. Ellos denunciaban de que habían sido objeto de privación de libertad, así como también de torturas por parte de agentes estatales. Esto pasa por un análisis de admisibilidad y posteriormente, fíjense, desde el año 2004 llevamos que se admite en el 2008 por hacer una secuencia de tiempo, lleva otra vez unos años de estudio, de comunicaciones a Paraguay y respuestas. Y hay que destacar que el Estado paraguayo siempre ha tomado con mucha seriedad el caso. Ha respondido cada informe, cada, diríamos, escrito que enviaba la Comisión Interamericana, lo ha respondido en tiempo y forma, e incluso antes del vencimiento de los plazos. Eso es muy importante dejar en claro. Si bien yo tomo a partir de marzo de este año, cuando la doctora Sandra Quiñones, en su primer día de gobierno, asumiendo el Ministerio Público como fiscal general, me llama y me dice que apoye al trabajo que está haciendo el Estado, pude ver de que las respuestas estaban realizándose correctamente y también, bueno, finalmente, mejor dicho, se genera un informe 100. El informe 100 de la Comisión Interamericana, en el cual ellos concluyen de que Paraguay tiene que cumplir con ciertas recomendaciones. Y una de las recomendaciones es la satisfacción económica o la satisfacción integral de los reclamos económicos, ¿verdad? En palabras más, palabras menos, para no entrar en tecnicismo. ¿Qué requerían Arron y Martí?
20 millones de dólares para ROM, 20 millones de dólares para Martí, y luego a otras 24 personas, entre sus parientes y compañeras de vida y todo lo demás, requerían indemnizaciones menores de 1.200.000, 800.000. Este cómputo total da la suma de 63 millones de dólares. Ese es el pedido que ellos hacen. Si Paraguay aceptaba esas recomendaciones, tal como lo dice la Comisión Interamericana, debería dar una reparación integral a la petición material. Así como también decía otras recomendaciones a cuestiones inmateriales, podemos decir, ¿verdad? Que tienen que ver con reconocimientos, tienen que ver también con tratamientos psicológicos y demás. Entonces, tenemos que esa es la situación. Paraguay contesta en tiempo informa, un informe realmente muy bien elaborado en el cual se demuestra que Paraguay ha agotado todos los esfuerzos para el esclarecimiento del caso, y el caso, aún llegando a la Corte de Paraguay, así pasando por todas las instancias procesales, a la gente que ellos denuncian o se indican como los responsables de sus torturas, se logra comprobar que finalmente ellos no tuvieron participación, se los desvincula y quedan sobreseídos. Eso la Comisión Interamericana aparentemente no tomó en cuenta o no le convenció, y envía y dice, bueno, esto que se discuta en una audiencia oral. Y ahí es entonces que toma intervención la Corte Interamericana, nos notifica el 12 de diciembre del año 2018 de que comienzan a correr los plazos, porque el 7 de febrero del 2019 se realizaría la audiencia pública. Y nos encontramos con cuestiones que para nosotros, por lo menos como Estado, entendemos nos dejan en una situación desfavorable procesalmente. Lo primero, nos limita el debate oral al que estamos acostumbrados. Todos sabemos que la defensa de quien esté en juicio tiene que ser amplia, y que la oralidad, es decir, el debate público, trae transparencia a cualquier proceso. Paraguay ha pasado de un proceso inquisitivo escrito, ¿verdad?, a un proceso oral transparente que ha traído bastantes beneficios a la justicia paraguaya. Eso para que comprendamos lo que está sucediendo hoy. La Corte Interamericana ha admitido a uno solo de los testigos, que Paraguay ha propuesto 6 entre peritos y fiscales que han llevado la investigación, y al único testigo que se le admitió, que es el doctor Oscar Germán Latorre, que en el momento que sucedían los hechos, los supuestos hechos que ellos denuncian, era el fiscal general del Estado, se le limita a hablar solamente sobre la diligencia en la investigación. Es decir, prácticamente se está cercenando no solo en la cantidad de testigos que se admite para la audiencia oral, sino que por otro lado hasta en lo que van a poder decir. Y eso para nosotros es muy grave. No entendemos de que los paraguayos tenemos o merecemos ser oídos ante una posible sentencia. Digo posible porque puede ser que salga absuelto también Paraguay, ¿verdad? Pero si hay una posible sentencia, es una sentencia que, aparte de tener, más allá de lo económico, puede tener otras derivaciones bastante complejas para el Estado paraguayo. Lo que pasa es que justamente si hablamos de una violación en este caso, es como que pone en tela de juicio otros juicios probablemente, ¿verdad?, otras actuaciones también, fiscal. O sea, es como que deja en dudas, ¿verdad? O sea, me imagino que en ese sentido, para ustedes los defensores, eso también tiene una connotación, ¿verdad? O sea, el hecho de que les inviten, vengan, pero estas son las condiciones para que se defiendan. Sí, limita bastante el poder ejercer una defensa en la cual podamos relatar a través de los testigos, exponer nuestra teoría del caso, y nos dejan en un estado de semi-indefensión. Si bien los otros testigos van a declarar por escrito ante escribanía y demás, no es lo mismo en un debate oral la inmediación, la inmediatez que tiene el juez, en este caso 7 jueces de diferentes países, que van a mirar, van a ver las reacciones, se van a dar cuenta y van a poder apreciar, diríamos, la calidad de los testimonios. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo, que se nos dé. Creo que nos merecemos un espacio
mínimo y no que por economía procesal, como dice la Corte, se nos restrinja una audiencia de un día y en el cual solo va a poder ser escuchado uno de nuestros testigos. Fiscal, ellos, estas dos personas estaban siendo procesadas, ¿verdad? O sea, que para recordar un poco, o sea, estamos hablando de personas que ya tuvieron un juicio, que ya fueron condenadas, estamos hablando de personas que no es que están en duda si ellos fueron o no culpables de algo, para refrescar un poco la memoria de la ciudadanía. Bueno, a las personas que ellos indican como aquellos que le privaron de la libertad y los sometieron a torturas, han sido investigadas en un proceso que tiene 14 tomos, César. Tiene más de 1.400 páginas de investigación, más de 130 diligencias investigativas, de las cuales más de un 50, casi un 60% han sido solicitadas por el propio Ministerio Público en la investigación y el otro porcentaje restante por ellos mismos. Se ha dado satisfacción en más de un 90%, casi un 98% de todas las diligencias solicitadas por ellos, y las que no han procedido ha sido porque eran redundantes según se lee en la carpeta fiscal. Por ejemplo, testigos que ya fueron indagados. Por otro lado, también algunas cuestiones procesales que no han sido aceptadas por el Poder Judicial por no corresponder procesalmente, que no obstante el Ministerio Público las ha diligenciado como ellos han pedido. Es decir, se ha tratado de dar la mayor transparencia y satisfacción a todos los reclamos que ellos han hecho en la carpeta fiscal. Esto ha pasado por las otras instancias procesales, es decir, se ha sobreseído libremente a estas personas que fueron sindicadas porque se los ha desvinculado de cualquier posibilidad de que ellos hubieran participado en la privación de libertad y tortura de estas personas. Y por otro lado, ha pasado por un control de una Cámara de Apelaciones y luego de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, estas personas hoy no está demostrado en un proceso penal de que no tuvieron vínculos con los hechos que eldos denunciaron. Y en el caso de Ronnie Martí, de ellos, ¿qué podemos decir? O sea, bueno, ellos sí fueron... En el caso de Ronnie Martí, ellos fueron procesados, hubo una investigación. Ahí, cuando a ellos se los detiene, justamente es que viene la petición, la medida cautelar dispuesta por la Comisión Interamericana para que ellos no sean recluidos. Se lleva a cabo una audiencia con el juez, todos sabemos, se respetó su derecho, no fueron derivados a Tacumbú, y aprovechándose de esta situación en la cual ellos no estaban privados de su libertad en Tacumbú, ellos se dan a la fuga. Hoy están prófugos de la justicia paraguaya, eludiendo el someterse al proceso y con un estatus de refugiados que consiguieron en el Brasil. Justamente, bueno, una de las cosas que a lo mejor no está en su campo, pero ya el mismo canciller decía que uno de los pedidos para esta nueva relación Paraguay-Brasil es el pedido de extraditarlos, ¿no? Yo creo que el canciller puede darte mayores precisiones sobre eso. Son procesos sí independientes. Son independientes. Son independientes. Pase lo que pase en la Corte, eso es aparte, ¿verdad? Ellos no están hablando de volver al país. Acá concretamente se habla de cobrar una indemnización al Estado paraguayo. Asimismo, cobrar una indemnización, reabrir una causa, es decir, estamos hablando de que supuestamente lo que considera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que hubo algo que se llama cosa juzgada fraudulenta. Es decir, que toda la investigación que se hizo fue un gran fraude. Eso es lo que plantea al decir que se reabra la causa para investigar, o por lo menos así puede entenderse. Y por otro lado, se han investigado a todas las personas que ellos indicaron. Y los que fueron secuestrados fueron ellos, los que tuvieron contacto con sus secuestradores fueron ellos. Es decir, no sé qué más podría tal vez investigarse o seguir buscando como responsables. A Ronnie Martí abren una historia en el país, ¿verdad? Una historia de secuestro. O sea, también independientemente a la condición de ellos, con ellos empieza una era de secuestros en el país. O ya había antes de fiscal, que usted recuerde. Bueno, lo que te puedo decir es un poco lo siguiente al respecto de los secuestros, y voy a apartarme un poco de tu pregunta.
de los secuestros y supuestos secuestradores. Hemos tenido casos en Paraguay muy importantes secuestros. El secuestro de Cecilia, por ejemplo, Sí. ¿verdad? Con el lamentable desenlace, ¿verdad? Una chica joven llena de vida, una paraguaya que tenía mucho para dar, como joven que era y estudiaba, y lamentamos muchísimo, ¿verdad?, la muerte de una paraguaya a manos de secuestradores. Pero ni aún en ese caso en el cual su propio padre llegó a la presidencia de la República, el Paraguay no hubo una denuncia de que los sistemas de seguridad hayan secuestrado o privado de la libertad, sometido a torturas con tal de, digamos, conseguir información, como si era propio, sabemos, de otras épocas en el Paraguay. Tampoco podemos conocer que nuestra historia no está asignada de investigaciones regidas al debido proceso. En la época de la dictadura esto era común, pero a partir del año 89 cambiaron las cosas. Paraguay es un país democrático, hemos sido uno de los primeros países que a nivel latinoamericano han cambiado de un proceso inquisitivo a un proceso acusatorio, a un proceso oral, con audiencias públicas, orales. Entonces, y no existen antecedentes luego del 89 este tipo de conductas por parte de Paraguay. Entonces resulta sumamente llamativo el caso de estos dos señores que denuncian estos supuestos hechos de secuestro, privación de libertad y torturas contra sus personas. Dentro del equipo de defensa de Martí o de Ronnie Martí también están personas que estuvieron implicados o que estuvieron en el proceso de extradición de ellos, del asilo. Bueno, la información que tenemos es que Pablo Banucchi, creo que a la fecha era el ministro canciller de Brasil, tenía obviamente conocimiento y alguna influencia, según nos dijeron, sobre el estatus de asilado de refugiado que finalmente ellos reciben. Luego este señor Pablo Banucchi va a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y trabaja para la elaboración del informe 100, según las informaciones que tenemos. Es decir, hay como una, diríamos, una línea de conducta del señor Banucchi que siempre va consecuentemente con la línea ya fijada de concederle el estatus de refugiado, y luego en el informe 100 se instala una desconfianza hacia la República del Paraguay a tal punto de que esas recomendaciones, si las cumpliéramos, deberíamos de satisfacer, como te decía, los requerimientos materiales con esa cifra de 63 millones de dólares, reabrir las carpetas de investigaciones y otras cuestiones más, como te decía, tratamiento psicológico que debemos de solventar para los señores Arrón y Martí. Bueno, fiscal, realmente el plazo es cortísimo, ¿verdad? O sea, recibió una notificación mediados de diciembre, y esta primera audiencia, ¿o es la única audiencia ya para que Paraguay se defienda el 7 de febrero? Es la única audiencia, y eso es lo grave. Como dice un poco la canción, después de ti no hay nada. Después de la audiencia no hay nada. O sea, si hay sentencia, tenemos que cumplir, salga lo que salga, porque hemos asumido como país la competencia de la Corte Interamericana y es una instancia inapelable. Por eso lo grave de que no se nos permita contar con las garantías del debido proceso, en el sentido de que podamos ser oídos, de que Paraguay, los testigos que presenta Paraguay sean oídos, que ellos tengan la versión de la República del Paraguay a través de los testigos que hemos propuesto. Limitando los testigos, limitando lo que pueden decir, creo que entramos en un proceso con una tremenda desventaja procesal, porque si bien los otros, bien dijimos, van a ser por escrito, no va a haber el debate que necesitamos llevar para que los jueces de la Corte Interamericana puedan satisfacer todas sus dudas. Y es como tampoco es ir directamente a recibir una condena, es ir a defenderse finalmente, ¿verdad? Asimismo, lo estamos haciendo desde el año 2004. El Estado paraguayo ha tenido una posición firme al respecto y tenemos todos los argumentos que hemos esbozado en la respuesta al informe 100, y estamos convencidos de que si se dan las garantías de que podamos ser escuchados,
entendemos de que vamos a lograr un resultado exitoso para nuestro país. Una de las cosas que más se leyó en redes sociales de es qué hace Paraguay, etcétera. Tampoco tenemos que ser tan ligeros en opinar y decir salgamos de la Corte, porque hay otras garantías también que permite, por más que esta sea la respuesta que nos da en este caso concreto fiscal. Bueno, yo te diría que la Corte ha tenido y ha resuelto casos en donde Paraguay realmente había incumplido y habría violado derechos humanos. El caso Boiburú, por ejemplo, ¿verdad? Paraguay es un país que siempre ha sido respetuoso de la Corte Interamericana y la Comisión. Hasta el 2015 habían 10 acuerdos que Paraguay había firmado, asumiendo la responsabilidad, casos de indígenas, casos de niños soldados. Y por otro lado tiene una institución dentro del Estado paraguayo, que es el CIPSI, que es el consejo que está encargado de ver el cumplimiento justamente de esos acuerdos a los que se llegó en la comisión y de la sentencia que hemos recibido por parte de la Corte. Es decir, Paraguay ha sido siempre muy respetuoso de la Corte Interamericana. Es cierto que se ha hablado en algún momento y por todos los medios de abandonar la instancia de la Corte. Entiendo que eso va a ser una decisión país muy importante, porque también la Corte de algún modo es un elemento, diríamos, de control a nivel internacional de respeto de los derechos humanos, pero si no permiten, si nuestro país va a hacer a cada audiencia ante la Corte totalmente maniatado de pies y manos y con una mordaza en la boca para poder declarar y exponer su caso, yo creo que es atendible empezar a pensar qué está pasando en la Corte Interamericana. Claro, o sea, ¿qué garantías tenemos? O sea, si vamos a una corte para defendernos, o sea, pero si nos ponen mordaza o condiciones o limitaciones, o en este caso eligen incluso quiénes son los que van a ser nuestros testigos, y realmente es un caso para el análisis, ¿no? Mira, hablan de economía procesal. La economía es un principio que en derecho se entiende y es muy sencillo. Es decir, si vos y yo estamos en una controversia procesal, en un juicio, y ahí tenemos 40 días de plazo, ¿verdad?, para que se lleve a la audiencia. Vos hiciste tus diligencias, yo hice todas mis diligencias. El juez puede decir, no, señores, ya se hicieron todas las diligencias, podemos adelantar la audiencia. Y nos ponemos de acuerdo y decimos, sí, podemos adelantar la audiencia. Pero no es un principio que se pueda aplicar en desmedro de una de las partes, diciéndole, yo por economía procesal te doy un día para un caso que lleva más de una decena de años en tratamiento, y que finalmente te elijo yo como corte quién va a venir a la audiencia, ni siquiera te dejo la posibilidad de elegir quién vos querés o es tu testigo principal, ¿verdad? Y por otro lado te digo que tu testigo principal solo va a hablar de lo que yo quiero que hable. ¿Qué es lo que está pasando con Paraguay? Así mismo. Bueno, realmente un caso para seguir hablando y un caso para que nos tiene que llamar la atención y que tenemos que discutir como lo estamos tratando de hacer, entendiendo el caso. Así es que muchas gracias, fiscal, por acompañarnos hoy. Cuando quieran, un saludo durante la audiencia. Bueno, Ricardo Merlo Fael, agente estatal alterno en el caso a Ronnie Martí. Ya escucharon ustedes los antecedentes, los pormenores de este caso que pretende que el Paraguay pague más de 60 millones de dólares. Mucha plata. ¿Qué haríamos con ese dinero para un país que necesita justamente escuelas, salud, rutas, entre otras cosas? Y a propósito de ingresos, también nos estará acompañando hoy el viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributaciones y también vamos a estar hablando sobre las tendencias en recursos humanos. Ya volvemos.